¿Alguna vez despertaste de un sueño con el corazón latiendo fuerte, preguntándote si había un mensaje oculto detrás de esas imágenes misteriosas? Desde tiempos antiguos, los sueños no han sido simples fantasías, han sido puertas por las cuales Dios mismo ha hablado a los hombres. En ellos reveló advertencias, guió decisiones y mostró promesas que cambiarían el destino de pueblos enteros. La Biblia está llena de episodios en los que el Altísimo eligió la noche y el silencio para comunicar sus planes. Y lo más sorprendente es esto: todavía hoy, Dios puede hablarte en tus sueños. No es casualidad que estés aquí. Tal vez el Señor quiere abrir tus ojos a un secreto que podría transformar tu vida espiritual para siempre. En este viaje descubriremos 7 tipos de sueños proféticos en los que Dios se manifiesta mientras duermes. 7 formas poderosas de escuchar su voz en medio de la oscuridad. Quédate conmigo, porque lo que aprenderás hoy puede cambiar tu manera de entender los sueños y tu manera de entender a Dios. Los ángeles son mensajeros celestiales, enviados por Dios para proteger, guiar y consolar. Soñar con ellos no es un simple producto de la mente, sino un encuentro con lo divino. En la Biblia encontramos escenas donde estos seres aparecen en sueños, con mensajes que cambiaron destinos. Recuerda a Jacob, huyendo del enojo de su hermano Esaú, agotado y solo en el desierto, se recostó y soñó con una escalera que unía la tierra con el cielo. Ángeles subían y bajaban. Y en ese mismo sueño, Dios le confirmó las promesas hechas a Abraham e Isaac. Jacob despertó con el corazón temblando y dijo: «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Su vida jamás volvió a ser la misma, porque entendió que no estaba solo. Más adelante, en el Nuevo Testamento, vemos a José, esposo de María. Mientras dormía, un ángel del Señor se le apareció para decirle que no tuviera miedo de tomar a María como su esposa, porque lo concebido en ella era del Espíritu Santo. Ese sueño salvó la reputación de María y aseguró la llegada del Mesías. Luego, otro ángel en sueños le advirtió que huyera a Egipto con el niño Jesús para escapar de Herodes, y tiempo después, un nuevo sueño lo guió a regresar a Israel. Cada uno de esos sueños fue una cuerda divina que sostuvo la vida del Salvador. También está el caso de Cornelio, un centurión romano. En visión, un ángel le dijo que sus oraciones y limosnas habían sido recordadas ante Dios, y que debía mandar a buscar a Pedro. Ese sueño abrió la puerta para que el Evangelio llegara a los gentiles. Soñar con ángeles significa que Dios está recordándote algo esencial. No estás solo. Puede ser consuelo en el dolor, advertencia frente a un peligro o dirección para una decisión crucial, pero siempre es un recordatorio de que el cielo está más cerca de lo que crees, y que los mensajeros de Dios siguen caminando entre nosotros, incluso en las horas silenciosas del sueño. Si los ángeles son mensajeros visibles, la voz de Dios en los sueños es aún más íntima. Es el mismo Creador hablándote directamente al corazón. La Biblia nos narra momentos en que hombres y mujeres, en medio del silencio nocturno, oyeron palabras que cambiaron radicalmente su destino. Pensemos en Samuel, un niño que servía en el templo bajo el cuidado del sacerdote Elí. Una noche, mientras dormía, escuchó una voz que lo llamaba Samuel. Creyó que era Elí y corrió a él, pero el sacerdote le dijo que no lo había llamado. Esto ocurrió 3 veces, hasta que Elí entendió que era Dios quien hablaba y le enseñó a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esa noche, Samuel recibió su primer mensaje profético, que marcó el inicio de su ministerio. Otro ejemplo es Salomón. Después de ofrecer sacrificios en Gabaón, tuvo un sueño en el que Dios mismo le dijo: «Pídeme lo que quieras que te dé». Salomón no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar a su pueblo. A Dios le agradó tanto esa petición, que le concedió no solo sabiduría incomparable, sino también honor y prosperidad. Un sueño transformó a un joven rey en el hombre más sabio de su tiempo. El Nuevo Testamento también nos recuerda a José, el esposo de María. Confundido y lleno de temor al descubrir que ella estaba embarazada, pensaba en dejarla en secreto. Pero en un sueño,
Un ángel le habló con voz clara. José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo concebido en ella es del Espíritu Santo. Esa voz divina evitó un error que habría cambiado la historia de la salvación. La voz de Dios en sueños puede ser suave o atronadora, clara o enigmática. Puede corregir, advertir, consolar o revelar un futuro, pero siempre tiene un mismo propósito: acercarte más a Él. Escucharla es un privilegio que requiere un corazón dispuesto, porque, como dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Los animales, en la Biblia, no son simples criaturas. Cada uno encierra un simbolismo profundo. Soñar con ellos puede ser un lenguaje divino que refleja tu interior, tus luchas, tus temores, o incluso advertencias y promesas de Dios. Uno de los relatos más impresionantes es el de Faraón en Egipto. En 2 sueños consecutivos, vio primero 7 vacas gordas y hermosas que salían del Nilo para pastar en el prado, y luego 7 vacas flacas y feas que devoraban a las gordas. Después, soñó con 7 espigas llenas y hermosas, seguidas por 7 espigas delgadas y quemadas por el viento que destruían a las buenas. Nadie pudo interpretarlo hasta que José fue llamado. Inspirado por Dios, explicó que eran 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. Gracias a esa interpretación, Egipto se salvó de la catástrofe, y José fue elevado al poder. Aquí, los animales y la naturaleza eran un mensaje profético de provisión y juicio. En el libro de Daniel, encontramos otra visión inquietante: 4 bestias que emergen del mar, cada una diferente. Un león con alas, un oso con costillas en la boca, un leopardo con 4 cabezas y un monstruo aterrador con dientes de hierro y 10 cuernos. Daniel se estremeció, pero un ángel le explicó que esas bestias representaban reinos que surgirían en la tierra, hasta que finalmente el reino eterno de Dios prevalecería. El Nuevo Testamento también nos da un ejemplo con Pedro, quien tuvo una visión en la que descendía del cielo un lienzo lleno de toda clase de animales, reptiles y aves. Una voz le ordenó: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro, siendo judío, se resistió porque esos animales eran impuros según la ley. Pero la voz replicó: «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro». Este sueño abrió la puerta para que el Evangelio alcanzara a los gentiles. Soñar con animales puede asustar o confundir, pero siempre lleva un propósito. Puede ser una advertencia de peligro, una revelación de fuerza y valor, o una invitación a confiar en la guía de Dios. En cada criatura, por feroz o humilde que sea, puede esconderse un mensaje del cielo. Entre las imágenes más hermosas que pueden aparecer en un sueño está el arco iris. No es un simple fenómeno natural. En la Biblia, el arco iris es un símbolo de pacto, de fidelidad y de esperanza. Cuando aparece en un sueño, puede ser el recordatorio de que Dios no olvida sus promesas. Después del diluvio, Noé salió del arca con su familia y vio cómo el cielo se llenaba de colores. Dios le dijo: «He puesto mi arco en las nubes como señal de mi pacto con toda la tierra. Nunca más las aguas destruirán a todos los vivientes». Ese arco iris fue más que un adorno en el cielo. Fue la prueba tangible de que la misericordia de Dios es más fuerte que su juicio. El profeta Ezequiel tuvo una visión extraordinaria. Vio la gloria del Señor y la describió así: «Como el aspecto del arco iris en las nubes en un día de lluvia, así era el resplandor alrededor. Esa luz lo envolvió hasta hacerlo caer rostro en tierra». Allí comprendió que el arco iris no solo es señal de promesa, sino también de la majestad inquebrantable de Dios. En el Apocalipsis, el apóstol Juan también contempló un arco iris alrededor del trono celestial. Brillaba como esmeralda y rodeaba la presencia de aquel que reina eternamente. Para Juan, perseguido y exiliado en Patmos, ese arco iris era un recordatorio de que la fidelidad divina no termina, que incluso en tiempos de dolor, el pacto de Dios sigue en pie. Soñar con un arco iris puede significar que Dios quiere animarte en medio de las tormentas. Tal vez estás atravesando pruebas y Él te recuerda: «Mis promesas no han caducado, mi amor sigue firme».
Es una invitación a vivir con gratitud y esperanza, confiando en que después de la tormenta siempre habrá un signo de luz. Los números, en la Biblia, no son simples cifras, son códigos cargados de sentido espiritual. Soñar con ellos puede ser un lenguaje que revela ciclos, juicios, promesas o advertencias de Dios. Cada número tiene un peso, un eco de eternidad que atraviesa la historia sagrada. Uno de los sueños más célebres es el de Faraón. Vio 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas llenas consumidas por 7 espigas secas. Nadie pudo explicar el misterio, hasta que José fue llamado desde la prisión. Inspirado por Dios, declaró que eran 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre devastadora. Ese número 7, símbolo de plenitud y ciclos completos, anunciaba tanto la generosidad como el juicio de Dios. Gracias a la interpretación, Egipto se salvó, y José ascendió al poder. Otro caso impactante es el del rey Nabucodonosor, en el libro de Daniel. Soñó con un árbol enorme que llegaba al cielo, pero fue talado, y se decretó que así estaría por 7 tiempos. Daniel explicó que ese árbol era el propio rey, y que sufriría 7 años de locura hasta reconocer que el Altísimo tiene dominio sobre los reinos humanos. Otra vez, el número 7 marcaba un ciclo de juicio y restauración. En el Apocalipsis, Juan habla del número 666, el número de la bestia. No es una cifra al azar, sino símbolo de imperfección repetida, en contraste con el 7 de perfección divina. Este número se convirtió en advertencia eterna sobre la falsedad y el poder del mal. Otros números también resuenan. El 3, reflejo de la Trinidad y de la resurrección al tercer día. El 40, asociado a pruebas y preparación, como los días de Moisés en el Sinaí o el ayuno de Jesús en el desierto. El 12, signo de autoridad y gobierno, como las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Soñar con números puede desconcertar, pero es un llamado a discernir. No siempre es matemática, es mensaje. Cuando un número aparece en tu sueño, detente y pregúntate, ¿qué ciclo quiere mostrarme Dios? ¿Qué me está diciendo sobre mi vida, sobre lo que termina y lo que comienza? Los números son la huella de Dios en el tiempo, recordándonos que Él es el Señor de cada estación de nuestra existencia. Hay sueños en los que no aparecen ni ángeles, ni números, ni arcoíris, sino un mentor, un predicador o una figura de autoridad espiritual. Estos sueños pueden ser advertencias, instrucciones o recordatorios de que Dios utiliza personas concretas para moldear nuestra vida. Recordemos a José, hijo de Jacob. Desde joven tuvo sueños proféticos. Vio gavillas de trigo inclinándose ante la suya, y el sol, la luna y 11 estrellas postrándose ante él. Aunque sus hermanos se llenaron de envidia, esos sueños eran mensajes divinos, anunciando su futuro como salvador de su familia. Lo que parecía un delirio juvenil era, en realidad, la voz de Dios marcando el destino de un líder. Otro ejemplo es Gedeón. Mientras trillaba trigo escondido de los madianitas, un ángel se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, guerrero valiente». Aunque Gedeón dudaba de sí mismo, ese encuentro mitad visión, mitad sueño lo transformó en el libertador de Israel. Dios le envió un guía celestial que lo convenció de que, a pesar de su debilidad, él estaba destinado a la victoria. En el Nuevo Testamento, encontramos a Ananías, un discípulo en Damasco. En una visión, el Señor le habló y le ordenó ir a buscar a Saulo de Tarso, un perseguidor de cristianos. Ananías temblaba de miedo, pero obedeció. Y ese Saulo, transformado en Pablo, se convirtió en uno de los más grandes predicadores de la historia. Ananías, un simple discípulo, fue mentor en un instante decisivo que cambió la historia del cristianismo. Soñar con un mentor o guía es más que un detalle extraño. Puede ser un llamado divino a prestar atención a quienes Dios coloca en tu camino. Tal vez es hora de escuchar un consejo, de aprender de alguien más maduro en la fe, o incluso de aceptar que Dios quiere usarte a ti como mentor de otros. Porque a veces, el sueño no habla del guía que recibes,
sino del guía que estás llamado a ser. Entre todos los sueños espirituales, hay uno que refleja con claridad el corazón de Dios: soñar que intercedes por otras personas. En la Biblia, la intercesión es un acto de amor y de poder, un puente invisible que conecta las necesidades humanas con la gracia divina. Miremos a Job. Después de perderlo todo y sufrir la incomprensión de sus amigos, Dios les dijo que solo si Job oraba por ellos, serían perdonados. Job intercedió en favor de quienes lo habían herido, y el Señor no solo aceptó su oración, sino que le devolvió el doble de lo que había perdido. El sueño de orar por otros es, en esencia, un llamado a amar incluso cuando duele. El profeta Daniel también entendió esto. En Babilonia, tuvo visiones que lo llevaron a orar y ayunar 3 semanas por su pueblo. Un ángel le reveló que desde el primer día en que dispuso su corazón a buscar a Dios, su oración fue escuchada, y que en el cielo había una batalla espiritual desatada por su intercesión. Así, Daniel descubrió que la oración de un hombre puede mover ejércitos invisibles. En el Nuevo Testamento, vemos a Pedro en prisión, encadenado y custodiado por soldados. Mientras esperaba la ejecución, la iglesia oraba fervientemente por él. Y una noche, un ángel lo liberó milagrosamente. Esa liberación no fue fruto de espadas, sino de intercesión. El sueño de orar por otros nos recuerda que nuestras súplicas pueden romper cadenas que ni el hierro puede resistir. El apóstol Pablo también lo entendía. En sus cartas, repetía: «Oramos sin cesar por vosotros». Su vida era un continuo interceder por las comunidades. Por eso, soñar que oras por alguien puede ser un recordatorio divino. Dios quiere usarte como canal de su misericordia. Cuando sueñas que intercedes, no lo ignores. Tal vez el Espíritu Santo te está mostrando rostros y nombres por los que debes clamar en la vigilia de la vida real. Ese sueño no es fantasía. Es una misión. Porque a veces, el mayor milagro no ocurre cuando pedimos por nosotros mismos, sino cuando doblamos rodillas por los demás. 7 sueños, 7 caminos por los que Dios sigue hablándonos aún mientras dormimos. Ángeles que nos consuelan o advierten, una voz que resuena en lo más profundo del corazón, animales que simbolizan ciclos, reinos y batallas espirituales, el arco iris que recuerda promesas eternas, números que marcan tiempos de prueba o abundancia, mentores que nos guían y confirman nuestro llamado, y la intercesión por otros, que abre puertas y derriba cadenas invisibles. Cada uno de estos sueños bíblicos nos recuerda algo esencial. Dios no está en silencio. Él puede usar la noche para escribir mensajes en tu alma. Pero, ¿qué hacer cuando despiertas de un sueño que te sacude? No lo ignores. Escríbelo, ora, búscale en su palabra y pide discernimiento al Espíritu Santo. Lo que parece un detalle extraño puede ser una llave para tu vida espiritual. Sin embargo, hay algo que no debemos olvidar. No todos los sueños vienen de Dios. Algunos son producto de nuestra mente cansada, de nuestros temores o deseos. Por eso necesitamos discernimiento. La Biblia nos exhorta: examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5, 21. Al final, el mensaje es claro. Dios anhela hablar contigo, ya sea en la vigilia o en el descanso. Lo importante no es solo recibir un sueño, sino abrir el corazón para obedecer lo que Él te revela. Porque un sueño sin obediencia se queda en un recuerdo, pero un sueño obedecido puede transformar tu historia. Permíteme terminar con una oración. Señor, abre nuestros oídos para escuchar tu voz incluso en la noche. Danos discernimiento para distinguir tu mensaje de nuestras propias emociones. Enséñanos a atesorar los sueños que vienen de ti y a vivirlos con fe y obediencia. Y si tú decides hablarnos mientras dormimos, que despertemos siempre dispuestos a seguir tu voluntad. Amén. Así, querido hermano, la próxima vez que despiertes con un sueño inquietante, no lo descartes como un capricho de la mente. Podría ser Dios llamando suavemente a tu puerta. Y recuerda, quien escucha al Señor nunca duerme en vano.